en casa a nuestro pediatra en un ciclo que hemos iniciado desde la semana anterior, que está relacionado con los recién nacidos de alto riesgo. Hoy vamos a hablar acerca del recién nacido con bajo peso para el tiempo de gestación. Un tema muy interesante y que estoy segura también va a responder a muchas preocupaciones de la familia. El doctor Fernando Domínguez Diepa ya comparte con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está usted hoy? ¿Está bien? Pues muy bien, un poquito frío. ¿Frío? Para ¿Cómo mí que sí. frío? Sobre todo aquí dentro, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotras felices, por supuesto, de Ya la recibirlo. veo, no, ya ayer Leopoldo me escribía y me decía, mañana va Diepa. Es como que ya lo está esperando desde el día anterior. Sí, sí. Y de pronto me lo recuerda también. Entonces, un saludo para Leopoldo Valdés y para su esposa. Sara Frigola. Sara Frigola. Entonces, Diepa, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, como decía Sandrita, comenzamos la semana pasada, y hay una terminología que es hipotróficos. ¿Es lo mismo que los niños desnutridos? Es lo mismo, es decir, un recién nacido hipotrófico, un recién nacido desnutrido, un recién nacido con restricción del crecimiento intrauterino, es todo lo mismo. Un pequeño para la edad gestacional similar. Ahora, en realidad, ¿cómo se clasifican estos niños? ¿Cómo se clasifican? Bueno, hay que decir que hay dos tipos de recién nacidos hipotróficos al momento del nacimiento. Primero, que hipotrófico tiene que ser aquel, no que tiene un bajo peso, no, que tiene un bajo peso para su edad gestacional, pero un bajo peso importante. En términos estadísticos se habla de la segunda desviación estándar. ¿Podemos poner un ejemplo y así comprendemos mejor? Claro, digamos que el niño, para la Organización Mundial de la Salud, todo niño que pesa menos de 2.500 gramos, menos de 5 libras y media, es un niño de bajo peso. No importa la edad gestacional. Y todo niño que nazca antes de 37 semanas es un niño prematuro o pretérmino. Obviamente los pretérminos muchas veces son bajo peso, pero es que hay niños que nacen a término que también son bajo peso. Por lo tanto, el recién nacido hipotrófico puede ser pretérmino y puede ser a término. Un ejemplo, me pedí un ejemplo. Un niño de 1.800 gramos, que son 4 libras, que nace a término, es marcadamente hipotrófico. Pero si nace con 34 semanas, es normal, 4 libras para 34 para el semanas. tiempo de gestación. Y los dos tienen el mismo peso, pero son dos tipos de recién nacidos distintos. Claro. ¿Y entonces, de qué dependería eso entonces, Diepa? Vamos allá. Primero decir que se clasifican en simétricos y asimétricos, o proporcionados y desproporcionados. ¿Cuál es el simétrico? ¿Cuál es el proporcionado? El que tiene todo disminuido, peso, tamaño y cabeza. ¿Y cuál es el desproporcionado? El que tiene la cabecita normal, pero tiene poco peso y poco tamaño. Entonces, se llama así, asimétrico. La causa, y muy bien, porque la causa se puede asociar también con el tipo de recién nacido hipotrófico o recién nacido con restricción del crecimiento intrauterino. Si la causa comienza desde el principio del embarazo, pues no va a crecer bien, ni de tamaño, ni de aumentar de peso, ni de la cabeza. Que es detectable. Que es detectable. Claro. Si la causa tiene que ver con algo que está presente en el tercer trimestre del embarazo, donde ya creció, porque el feto primero crece de largo y después aumenta de peso. Entonces la causa esa del último trimestre produce más bien recién nacidos asimétricos. Causas hay muchas. ¿Cuáles son las más frecuentes? La primera es la desnutrición materna. Tanto que la madre llegue desnutrida al embarazo, como que no aumente de peso adecuadamente en el curso de la gestación. Si ella pesa menos de 100 libras, no está bien nutrida, independientemente de la talla que tenga. Entonces, pero si además la madre es adolescente, entonces ya tenemos dos problemas. La adolescencia, que tiene un aparato genital femenino inmaduro y una mala nutrición. Pero si a eso se le añade que fuma, entonces es un tercer problema en la misma paciente. Tiene 3 factores para tener un recién nacido de bajo peso para la edad gestacional. ¿Y por qué? Bueno, porque el hábito de fumar se conoce desde el siglo XIX, que está relacionado con la disminución del peso dentro del útero. Cuando no se hacían cesáreas en las cortes europeas, los médicos le decían a las mujeres que tenían pelvis estrecha: pásese todo el embarazo oliendo el polvo del tabaco. Aquí, lo pone acá y lo va oliendo, porque el feto va a ser chiquito y podrá nacer, porque como se tienen las pelvis tan estrechas, no había anestesia, no se hacía cesárea porque no había anestesia. Entonces, pues ya el niño va a poder nacer, porque si no, el niño va a nacer grande y no lo va a poder tener, le puede costar la vida a usted. Entonces, ya se sabe desde hace muchísimo tiempo que el hábito de fumar está vinculado con el bajo peso al nacer. Ahora,
Otra adicción, el alcohol, las drogas, en general, también están vinculadas al bajo peso al nacer. Algo interesante es que la mujer que ha tenido previamente un hijo de bajo peso, puede ser que repita en el embarazo siguiente o en los sucesivos el nacimiento de hijos con bajo peso. Hay enfermedades que la madre padece, digamos la diabetes mellitus desde la infancia. Bueno, cuando esa madre ya se embaraza, en 18, 25 años, 30 años, lleva mucho tiempo de diabética y ya hay cambios en sus vasos, en las arterias uterinas y la irrigación del útero y la llegada de los alimentos al niño a través de las arterias de la madre va a estar dificultada. Entonces, una madre diabética de larga evolución puede tener un hijo de bajo peso. Una madre que tiene hipertensión en el último trimestre del embarazo, una hipertensión vinculada a la gestación, pues puede tener un niño de bajo peso asimétrico. Ya creció de largo, tiene buen tamaño la cabecita, pero es de bajo peso. Entonces, la hipertensión materna también se asocia, sobre todo cuando está vinculada al embarazo, al nacimiento de un niño de bajo peso. Hay infecciones que puede tener la madre y se las pasa al feto. Infecciones que pueden ser toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, varias enfermedades que pueden afectar el crecimiento porque producen una embriopatía. O sea, en las primeras 8 semanas del embarazo, la madre la padece y entonces ya se va a modificar el crecimiento del feto en el útero. Pero hay infecciones que también puede tener por ser hipotrófico más próximo al nacimiento. Bueno, fíjense cuántos factores. Y termino diciendo que hay malformaciones congénitas, digamos cromosómicas o genéticas, que se asocian también a un niño de bajo peso, que también va a ser casi siempre simétrico, porque no puede, por la calidad de sus genes, de sus cromosomas, de crecer adecuadamente. Estas serían las causas fundamentales. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el bebé y cuánto puede hacer la familia? De ello vamos a estar conversando en un segundo tiempo. Si usted tiene también alguna duda, pues nos llama al 7878-9184 y gentilmente el doctor va a atender su llamada. Gracias, doctor. Volveré entonces al final. Agradecemos a todos los televidentes que durante este tiempo de programa han contactado con nuestro pediatra y el doctor Fernando Domínguez Diepa. Dejábamos una pregunta en el tintero. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer para un bebé el bajo peso al nacer? Bueno, este bajo peso al nacer puede morir en el útero. Pero además no soporta muy bien el trabajo de parto cuando se asocia este retraso del crecimiento a otras alteraciones del útero y, por supuesto, del líquido amniótico. Entonces hay que decir que dentro de las consecuencias la más mala es la asfixia perinatal. El niño que nace con bajo nivel de oxígeno en sangre, que no puede hacer bien la transición de la vida fetal a la vida neonatal, no puede respirar bien. ¿Y por qué? Bueno, porque puede desarrollar incluso una dificultad respiratoria por aspirar hacia los pulmones el líquido amniótico teñido de meconio. Es decir, por la asfixia se defeca en el útero y aspira ese meconio que va a parar a las vías aéreas. Esto le produce una hipertensión pulmonar. También puede tener trastornos metabólicos varios vinculados a la asfixia y a la malnutrición, como la hipoglicemia, o sea, el azúcar bajo en sangre, la hipocalcemia, calcio bajo, el aumento de la bilirrubina y acidosis metabólica. También estos niños pueden padecer de infecciones con mucha frecuencia, no solamente las que pueden haber causado la malnutrición, sino adquirir infecciones ya en las postrimerías del embarazo o al principio de la vida fuera del útero, y se acompaña, como dije, de algunas malformaciones, que algunas de ellas pueden ser letales. Dentro de las complicaciones, estas que son las de a corto plazo, estas son las más frecuentes, pero hay que decir que también a largo plazo, la magnitud de la malnutrición junto con los problemas que han acontecido después del nacimiento pueden ser responsables de trastornos serios en la esfera del neurodesarrollo. Claro, en sus diferentes esferas. Dicho global, sabemos que puede ser en el componente intelectual, motor, en el área del lenguaje y de la comunicación social. O sea, que tiene complicaciones a corto y a largo plazo. Estos niños, por esta asfixia, también nacen, en vez de como los pretérminos que vimos la semana pasada, los prematuros con anemia, nacen con policitemia. O sea, la sangre con muchos glóbulos rojos y una sangre
sangre muy espesa que dificulta también algunas funciones y lo lleva a trastornos de la coagulación. A modo de conclusión, Diepa, ¿qué le recomendamos a las familias para poder evitar un niño de bajo peso? La prevención, creo que se puede hacer hablar mucho de prevención, pero pienso que hay 4 que son muy importantes para nuestro medio. Evitar los embarazos antes de 20 años. Evitar los embarazos en la adolescencia. Ninguna adicción en el curso del embarazo. El hábito de fumar está demostrado que si la que fumaba deja de fumar en el embarazo, tiene el mismo porcentaje de bajo peso que la que nunca fumó. Así que una buena noticia es que no importa que haya fumado, que no fume en el embarazo. Tercero, que asista a la consulta de riesgo preconcepcional si tiene enfermedades previas, para que le digan cuál es el mejor momento para embarazarse y no tener un hijo de bajo peso. Y si ya está embarazada, pues que sea consecuente con las citas a los controles prenatales para que se detecte tempranamente si existe la desnutrición y haya tiempo de intervenir oportunamente. Por supuesto, también es necesario que la familia apoye en todo lo que pueda, una vez que ha nacido un niño con retraso de crecimiento intrauterino, a la madre para su atención. Muchísimas gracias al doctor, que por supuesto ha respondido a las inquietudes de todos nuestros televidentes a través de la vía telefónica. Lo esperamos la próxima semana, doctor. Vamos a hablar del llanto en las diferentes edades. Ah, qué bien. Perfecto.